hace muchos años la hipertensión arterial es motivo de preocupación para todos los médicos, para todos los sistemas de salud. La hipertensión arterial es una enfermedad muy común, muy prevalente en nuestra sociedad actualmente, a nivel de Argentina y también a nivel del mundo. Hoy sabemos que casi el 50% de la población adulta tiene hipertensión arterial. El problema es que es una enfermedad muchas veces desconocida porque es una enfermedad en general asintomática. Esto quiere decir que el paciente no se da mucho cuenta de que tiene hipertensión arterial porque a veces tiene síntomas que son comunes, como puede ser un dolor de cabeza. Por eso es importante tratar de identificar a los pacientes hipertensos y una vez que el paciente es diagnosticado adecuadamente, como corresponde, debe comenzar un plan de tratamiento de su hipertensión arterial. También esto hoy en día es un gran problema a nivel mundial porque solamente de 10 hipertensos, 2 tienen su enfermedad hipertensiva, su hipertensión arterial adecuadamente tratada y adecuadamente normalizada o controlada. En esta época, desde el día 17 de mayo, se está llevando a cabo una campaña nacional a través de la Sociedad Argentina de Hipertensión Arterial, que es la campaña Conocé y Controlá tu presión arterial. Desde el 17 de mayo, que es el Día Mundial de la Hipertensión, hasta el 14 de septiembre, estaremos haciendo un esfuerzo de tratar de controlar a la mayor cantidad posible de nuestra población a fin de descubrir a aquellos pacientes que tienen hipertensión arterial y que no saben que son hipertensos. Una vez que encontramos al paciente hipertenso, comenzamos una etapa de tratamiento que tiene dos grandes áreas. El área farmacológica, que es muy importante utilizar medicamentos que son muy efectivos para controlar hoy en día la presión arterial, y el área no farmacológica, que tiene que ver con todo el tratamiento que podamos hacer en nuestros pacientes, apuntando fundamentalmente al estilo de vida. Cuando hablamos de tratamiento no farmacológico, hablamos de 3 áreas básicas, que son la dieta, la actividad física y evitar los llamados hábitos tóxicos. En estas 3 cosas está fundamentalmente el éxito de la terapia no farmacológica, que unido al tratamiento con medicamentos puede hacer que nuestra presión arterial o la hipertensión arterial esté adecuadamente tratada y controlada. El diagnóstico de la hipertensión arterial es relativamente sencillo, porque con un tensiómetro validado, en general estamos recomendando los tensiómetros electrónicos con un manguito de brazo, no tanto los de muñeca, y utilizado en forma adecuada, podemos tener un diagnóstico muy sencillo de hipertensión arterial. Llamamos hipertensión arterial a aquel paciente que en sucesivos controles tiene valores superiores a 140 de presión arterial máxima o sistólica y 90 milímetros de mercurio de presión arterial mínima o diastólica. O sea, valores superiores a 140-90, lo que también por ahí se usa el 14-9, valores superiores a eso en algún par de controles sucesivos hacen el diagnóstico de hipertensión arterial. Para el control adecuado de la presión arterial, como decíamos recién, necesitamos un aparato electrónico validado. El paciente tiene que estar sentado con la espalda apoyada, el brazo extendido, colocar el tensiómetro, esperar 5 minutos, habiendo orinado antes para no tener el deseo de orinar, no estar hablando por teléfono, no estar mirando televisión, sino en un ambiente tranquilo y en esas condiciones controlar la presión arterial. Cuando tenemos valores de 140-90 o superiores,
estamos ante el probable diagnóstico de una hipertensión arterial. Si enfrentamos este tema de la hipertensión arterial, que casi en estos tiempos que se usa tanto la palabra pandemia, también es una verdadera pandemia, y si la enfrentamos adecuadamente, la encontramos a tiempo, la controlamos a través de la terapéutica farmacológica y no farmacológica, podremos estar evitando muchas enfermedades. No nos olvidemos que la hipertensión arterial produce problemas en órganos que nosotros llamamos nobles, porque las complicaciones de la hipertensión arterial inadecuadamente controlada produce problemas a nivel cerebral, a nivel cardíaco y a nivel renal, que son órganos nobles. Por lo tanto, queremos a través de esta campaña del conoce y controla tu presión arterial, queremos tratar de apuntar a encontrar al paciente hipertenso, tratarlo adecuadamente y evitar próximas complicaciones y próximos problemas.